a los interrogantes. Así que sin más, licenciada Milagros, le doy la palabra para que presente a la disertante. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes a todos. Vamos a presentar a Dayana. Ella es licenciada en nutrición, trabaja actualmente en la maternidad provincial 25 de mayo, en el servicio de nutrición y dietoterapia, en el cual hacen en el servicio de neonatología, educación nutricional a las mamás para llevar a cabo la lactancia materna y todo lo necesario para que las mamás puedan amamantar al bebé antes de ser dadas de alta. Además, hacen luego para el seguimiento de los recién nacidos prematuros, seguimiento en consultorio externo, allí mismo en la maternidad provincial. Está a cargo también del Centro de Lactancia Materna, es nutricionista del equipo de seguimiento del recién nacido prematuro de alto riesgo y es jefa de trabajos prácticos en la Facultad de Salud, en las cátedras de nutrición materno-infantil y fisiopatología y dietoterapia del niño. Es también socia de la Sociedad Argentina de Pediatría, ¿sí? Y ha realizado varios cursos que están relacionados a la temática que va a disertar ahora. Como por ejemplo, curso intensivo de capacitación en lactancia materna de la SAP en 2015, abordaje dietoterápico de los errores congénitos del metabolismo del Hospital Garrahan en el año 2016, y actualmente se encuentra realizando el trabajo final del plan de formación docente de la Universidad Nacional de Córdoba, ¿sí? Todos estos posgrados están relacionados a al tema que vamos a abordar ahora. Así que bueno, los dejo a todos que la escuchen. Le voy a dar la palabra a Dayana. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Ya compartimos pantalla. Dayana, yo la escucho bajito. Bien, ya me acerco. ¿Ahí está mejor? Sí. Sí. ¿Se escucha? Sí. Ahí, ya voy a hablar más fuerte. Por favor, unos minutos. Tengo problemas para compartir. Sí. Puede ser que esté un poquito lento el internet por el clima, el viento. Ahora sí. Milagros, no te olvides de silenciar tu micrófono, por favor. Ahora sí. ¿Ustedes me confirman si se ve? Yo ya los dejo de ver a ustedes. ¿Se ve el PowerPoint? Sí, sí, Day, ahí está. Perfecto. Bueno, en este webinar vamos a hablar de lactancia materna y seguimiento nutricional. Vamos a hacer hincapié en nuestra función de licenciado en nutrición, en lo que es el recién nacido prematuro. Porque es un tema de que tiene que estar tanto en los currículos como en la agenda de salud. Aproximadamente en el mundo nacen 15 millones de niños y niñas antes de la semana 37 de gestación. ¿Qué es esto? Entre un 5 y un 18% del total de nacidos vivos. Ahí vemos que hay una variedad entre 5 y 18
es de acuerdo a la región, a los accesos de salud, a los países, a veces dentro del país, en las mismas provincias hay diferencias, ¿sí? Y a lo largo de la última década, a pesar que avanzó muchísimo todo lo que es la salud en el control de embarazo y nacimiento, se observa un incremento en la tasa de la prematurez en más de 10 puntos. Y esto es importante tener presente porque todos los futuros profesionales, todos los profesionales de salud nos va a pasar a atender en algún momento algún niño prematuro o con el antecedente de haber nacido prematuro, ¿sí? En Argentina, tenemos los últimos datos publicados del año 2019, tenemos una tasa de prematurez media de 8.9. Y Catamarca, tenemos un punto debajo de la media nacional. O sea, la media nacional, dije que 8.9, Catamarca tiene una media de 7 puntos. ¿Sí? Estos son los datos, los últimos publicados, pero en los últimos años ya mantenemos una constante del 7% de los nacimientos es prematuro. ¿Y qué se entiende por nacimiento prematuro, un niño prematuro? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la prematurez se define como el nacimiento que ocurre antes de completarse las 37 semanas de gestación desde el primer día del último periodo menstrual. No todos los prematuros son iguales, ¿sí? ¿Por qué? Porque dijimos antes de la semana 37, pero hay un gran rango antes de la semana 37. Y estos prematuros son prematuros extremos entre 22 y 27 semanas. Muy prematuro entre 28 y 31 semanas. Prematuros moderados 32 a 33 semanas. Y prematuro tardío 34 a 36 semanas. Yo voy a hacer mucho hincapié en los primeros tres. Prematuro extremo, muy prematuro y prematuro moderado. O sea, podemos decir 33 semanas menor. Es lo que consideramos que son los niños de alto riesgo. Prematuro tardío hay que definir en el momento de nacimiento y la internación si va a requerir clasificarse después a alto riesgo o no. Generalmente son prematuros que por su peso no nos requieren tanta tecnología ni un seguimiento específico, ¿sí? Pero menos de 33 semanas sí, consideramos que son los niños de alto riesgo. Estos niños, al nacer justamente en una emergencia, un nacimiento prematuro y el recibir un niño prematuro, y que va a implicar el trabajo de un equipo interdisciplinario en la NEO, ¿sí? Sí o sí va a necesitar una NEO que es una unidad de cuidados intensivos neonatales. Y en lo que respecta a las etapas nutricionales, estos niños se les clasifica en 3 etapas. La primera etapa le llamamos la etapa de inicio, que es las primeras 24 o 48 horas, que va a haber sí o sí una nutrición parenteral. Recordemos que dijimos de menos de 33 semanas. Y una nutrición enteral trófica, que es, como para decirlo así rápido, se le administra calostro, la primera secreción láctea que genera las mujeres. Lo ideal sería en las primeras 6 horas de nacido, ya la mamá, esta mujer se levante y pueda extraer su leche. ¿Para qué? Para poder darle esta nutrición enteral trófica con calostro. 1 mililitro, 2, 3 como máximo en 24 horas. Y no tiene una función de nutrición, para eso está la parenteral, sino que tiene una función de prevenir la enterocolitis necrotizante y todo lo que sería una función trófica, mantener saludable el intestino de este niño prematuro, que es un intestino inmaduro. Luego de esta etapa crítica inicial, una vez que está estable, podemos pasar a una nutrición intermedia. Esta nutrición intermedia ya es que buscamos ganancia de peso, aumento de peso, ¿sí? Lo ideal sería, la bibliografía dice que el día 6, 7, máximo 10 de vida ya haya recuperado el peso con el que nació, porque es fisiológico un descenso de peso. Y en esta nutrición intermedia podemos alimentarlo con lactancia humana fortificada. ¿Por qué fortificada? Porque tiene muy aumentados los requerimientos proteicos del niño prematuro comparado a un niño término. Entonces, lo ideal es lactancia humana de su propia madre,
pero fortificamos, ¿sí? Después vamos a hablar de que lo usamos en el alta también. Y si lamentablemente no tenemos leche humana fortificada de su propia madre, o estamos en una provincia que no hay banco de leche, vamos a recurrir a fórmulas específicas para prematuros. Y le llegamos a la otra etapa nutricional, que es la que vamos a desarrollar y vamos a hablar ahora, que se llama la etapa post-alta, ¿sí? Al fin, se va de la unidad de cuidado intensivo neonatales, está de alta, y tenemos que evaluar si va a ser alimentado con leche humana fortificada, leche o fórmulas para prematuro o directamente del pecho, ¿sí? Esto va a variar por muchas razones. ¿Cuál es el objetivo nutricional que tenemos en estos niños prematuros al momento del egreso hospitalario? Sostener la alimentación con leche humana, siempre, a pesar de que haya sido un niño prematuro extremo, de la primera clasificación, que estamos hablando de niños de 24, 25, 26 semanas, a pesar de eso, la prioridad siempre es trabajar en la lactancia humana, trabajar, acompañar en la neo para que esta mamá extraiga su leche para mantener una producción llegado el momento del alta. Si por alguna razón durante la internación disminuyó mucho la lactancia al punto de hubo día que no, lo mismo, ya lo tenemos en el consultorio de alta y podemos trabajar, apoyar para lograr este objetivo de sostener la alimentación directa con leche humana. Tenemos el objetivo de minimizar las deficiencias de nutrientes, abordar con prontitud dichas deficiencias una vez identificadas. El niño cuanto más pequeño, tanto de peso o de semana o ambas, es esperable que haya deficiencias, entonces es importante buscarlas para identificarlas y así promover un adecuado crecimiento postnatal, pero evitando la sobrealimentación. Queremos que aumente de peso, pero con prudencia para evitar la sobrealimentación. Sabemos que hay, por las distintas bibliografías, que hay una proporción variable de prematuros que egresan de las unidades neonatales con un retraso de crecimiento postnatal. Este retraso de crecimiento, le vamos a ver las tablas, es que no hay un aumento de peso, puede ser secundario a una restricción de crecimiento intrauterino, o sea que desde la gestación, mediante las ecografías, que sería lo ideal, ya se detectó un retraso de crecimiento, ¿sí? Porque se sabe, está estandarizado cuál es el aumento de peso en la gestación, en el útero, entonces nace y ya podemos identificar si hubo un retraso de crecimiento. O puede ser que nació adecuadamente para su semana y lo mismo hubo una restricción originada en los periodos neonatales. O sea, por distintas razones, quizá en la neo hubo un retraso de crecimiento, como puede ser un gasto energético muy elevado, porque cuanto más prematuro esperamos que aparezcan distintas patologías, sepsis, respiratorio, se prolonga el respirador, son causas que pueden generar una restricción en el periodo de la neo. Y estos déficits se recuperan durante los primeros años de vida. Cuanto menor es la edad gestacional, o sea, cuanto menos semanas y menos peso al nacer, más demora en tener un peso adecuado, ¿sí? Entonces tenemos que siempre, quizás nosotros en nuestro lugar de trabajo no nos toca tener un niño recién sale de la neo, pero siempre tenemos que volver a ver el antecedente de las semanas con las que nace y el peso, porque a pesar que sea por otra razón una consulta, si es un prematuro, es entendible que a pesar que ya tenga un año, tenga un menor peso a un niño que no fue prematuro, ¿sí? Y el crecimiento va a ser evaluado periódicamente, a definir de acuerdo a su valoración y con estándares de crecimiento para prematuro. ¿A qué me refiero a definir de acuerdo a su valoración? Tenemos en Argentina una guía de seguimiento para prematuro, el Ministerio de Salud de Nación, en la cual habla que el primer año con un control cada 3 meses podría ser aceptable. Sí, pero si tenemos un niño que está por debajo del percentil 3, está con déficit nutricional en su peso, no podemos esperar a 3 meses. Entonces ahí vamos, el equipo, quien lo está siguiendo, va a definir verlo en 15 días, en 30 días,
para ver si responde a un cambio de fórmula, una adecuación calórica. Entonces no hay un estándar específico de cómo deben ser los controles, ¿sí? Se va a ir, si el niño está muy bien, quizás podría ser 3 meses, o si tiene unas distancias hay unas distancias importantes, digamos, entre el centro principal de referencia, bueno, buscamos un centro más cercano y que nos informamos, nos mantenemos comunicados, ¿sí? ¿Cómo vamos a evaluar estado nutricional? ¿Sí? Vamos a usar tablas específicas para recién nacidos prematuros que los podemos ubicar hasta la semana 43, para continuar luego con la curva de las OMS, pero con edad corregida. ¿Sí? Ya vamos a ver todo esto. ¿Qué son las tablas para prematuros? Ya hace 2 o 3 años, antes usábamos otras, ahora usamos las pueden encontrar en la página de la SAP, de la Sociedad Argentina de Pediatría, para descargar como tablas para prematuros Oxford, ¿sí? Estas usamos ahora, Argentina decidió que son las más adecuadas, y podemos ver que son un poco distintas a las de los niños a término. ¿Por qué? Porque en la misma tabla viene perímetro cefálico, talla y peso, ¿sí? También se diferencian niñas y niños y están desde la semana 23, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque dijimos que los extremos son 22. Por lo menos en Catamarca tenemos los antecedentes de sobrevida con niños desde 25 semanas, ¿sí? Entonces, tenemos que ubicarlo en esta tabla de acuerdo a su sexo femenino o masculino en la semana, bueno, 23, y bueno, nos fijamos, porque a pesar de ser prematuro va a tener una clasificación pequeño para edad gestacional, quiere decir -3 el percentil, tiene déficit, nació con un peso inferior para la semana. La talla también puede ser inferior o normal, en la talla a veces puede ser más a 90, y el perímetro cefálico es muy importante, ¿sí? Más allá de que estos valores, yo estoy hablando de la tabla de prematuro, desde el momento que nace, estos 3 valores, estas 3 medidas antropométricas, peso, talla y perímetro cefálico, la vamos a utilizar hasta 5 o 6 años, ¿sí? Siempre. Y lo ideal sería tener esta tabla para poder hacer la curva, ¿sí? Hacer ver si va cambiando de carril de 3 a 10, si logramos llegar al 50. ¿Y cuánto tiempo vamos a usar esta tabla? Bueno, esta tabla viene hasta la semana 43. Entonces vamos a usar la tabla de prematuro desde que nace hasta que ingrese en esta tabla, que sería la semana 43. Cuando ya tiene 43 semanas, no entra en la de prematuro, tenemos que pasar a las tablas de la OMS, ¿sí? Son las tradicionales, en Catamarca las tenemos en la libreta sanitaria, las podemos descargar en la página de la Sociedad Argentina de Pediatría, del Ministerio de Salud, y viene, por ejemplo, yo puse una nada más, pero tenemos peso para la edad, en niñas, en niños también, tenemos longitud corporal para la edad, niñas y niños, y tenemos perímetro cefálico para niñas y otras para niños, ¿sí? Y a partir de los 2 años le sumamos el IMC. Pero a nosotros nos importa esta primera parte, sobre todo, que es los 2 años. ¿Cómo vamos a usar esta tabla? Yo no puedo percentilar a un niño que quizás ya nació hace 2 meses, no puedo percentilar en esta tabla que dice 2 meses. Tengo que corregir su edad, porque él nació antes, entonces no podemos esperar que tenga el peso de un niño que nació a término, entre semana 38, 39 y 40. Entonces tenemos que usar edad corregida. Esto es algo que lo vamos a ver, se ve solamente en prematuro, y creo que es algo muy importante para todo, no solamente para nutricionistas, para enfermería, para fonoaudióloga. ¿Por qué? Porque en la edad corregida lo vamos a usar prácticamente para todo lo que es desarrollo, crecimiento, y remarco desarrollo porque ya vamos a ver más adelante, la alimentación implica ciertos hitos de desarrollo. Para fonoaudiología, kinesiología se usa esta edad. Y se entiende por edad corregida la que tendría el niño si hubiera nacido a las 40 semanas de gestación. Si yo valoro a un niño prematuro según su edad cronológica, la edad que nació hace, por decir, 3 meses, te estará viendo a cada uno de ellos en un momento diferente de desarrollo.
Y la única forma de normalizar la valoración es utilizar edad corregida. ¿Y cómo calculo la edad corregida? La edad cronológica ideal sería que todos hayan nacido en la semana 40, es como la referencia, ¿sí? Nosotros le explicamos ya a las mamás del prematuro que es la edad de la fecha probable de parto, ¿sí? Es más, cuando nosotros calculamos la fecha exacta de la edad corregida, coincide con la semana que se le dio en la ecografía, ¿sí? Entonces, 40, y le tengo que restar las semanas con las que nació. ¿Y quién nos dice esta semana con la que nació? El neonatólogo, ¿sí? O sea, el neonatólogo quien recibe al niño es el que hace el diagnóstico de las semanas con las que tiene, porque a veces puede haber pequeñas diferencias entre ecografía y las semanas con las que se designa. Un ejemplo, un prematuro de alto riesgo de 32 semanas. Ya está casi pasa prematuro tardío, pero todavía es alto riesgo. 40 menos 32. Le faltó 8 semanas a este niño a llegar a término, ¿sí? Por una razón de comodidad, no es obligación esto, lo puedo transformar semana a mes. Le faltó 8 semanas, quiere decir que 2 meses menos. Entonces me viene a mi consultorio el niño o hay una interconsulta que tiene 6 meses o tiene una emergencia y requiere internación. Y tiene 6 meses. A los 6 meses se da la alimentación complementaria, se empieza a comer. Los niños que nacen a término, a los 6 meses les damos de comer. Pero este niño no es a término, nació prematuro. ¿Qué quiere decir? Nació 8 semanas antes, nació 2 meses. Entonces este niño tiene 4 meses de edad corregida. Y se comporta con 4 meses, no va a tener sostén cefálico y otros desarrollos que esperamos para poder darle de comer. Y lo voy a percentilar con 4 meses, ¿sí? Con la tabla que yo mostré de la OMS, no lo puedo percentilar con 6 meses porque sí o sí me va a dar bajo peso, o casi seguro me va a dar bajo peso, va a ser muy peligroso y me voy a asustar que me dé el perímetro cefálico, que estamos hablando ya de otras implicancias, me va a dar -3, que sería una microcefalia. Entonces necesito usar edad corregida para percentilar y necesito usar edad corregida después para la alimentación. Bueno, una vez que yo tengo ya todas las herramientas, la tabla adecuada y la edad corregida, tengo que tener, una valoración del estado nutricional con peso, talla y perímetro cefálico. ¿Y qué voy a tener presente? Una nutrición con déficit en prematuros va a generar daños y va a generar consecuencias en el momento inmediato y hasta en un futuro. ¿Por qué? Cuando hay una nutrición con déficit, ¿sí? Se sabe por diferentes estudios que hay una alteración del crecimiento, estructura y función del cerebro. La corteza cerebral es más delgada, el número de neuronas está disminuido, la mineralización está reducida y la morfología dendrítica está alterada, todo lo cual puede relacionarse con neurodesarrollo deficiente. Y, o sea, así como es fundamental la nutrición en la gestación, es fundamental la nutrición en los prematuros y corregir un déficit, ¿sí? Se lo considera una prioridad, por eso es tan importante el peso y la talla en todos los controles. Se sabe por otros estudios que los bebés que recuperan, tienen un peso adecuado a los 6-9 meses de edad corregida, tienen un mejor resultado de neurodesarrollo, ¿sí? Estos niños prematuros se les hace siempre, a partir del año, test de neurodesarrollo para ir viendo su evolución, ¿sí? Si no tengo tabla, por alguna razón, en el momento que tengo este prematuro, o si hago un control a veces de 48 horas, 3 horas, cuando, por ejemplo, hay 48 horas, un niño cuando se va de la neo, a las 48 horas sí o sí tiene su primer control, con todo el equipo, pediatra, nutricionista, enfermera, fonoaudióloga, kinesióloga, servicio social, que necesitamos saber a qué ambiente, en cuál vive el niño, que es algo general que necesitamos saber siempre.
Entonces, puedo guiarme si el niño creció con los gramos que aumenta por día, ¿sí? Esta es otra forma, lo ideal es la tabla, y la vamos a usar a la tabla, pero me puede ayudar a saber esto, ¿sí? Hasta la semana 48 esperamos que aumente 25 a 30 gramos por día, ¿sí? Luego, hasta los 3 meses, 15 a 25 gramos por día, y a partir de los 3 meses, corregido, hasta el año, va a aumentar 10 a 15 gramos por día, ¿sí? Y en talla tenemos 0,7, 1 centímetro hasta las 48 semanas, luego 1 centímetro por semana hasta los 3 meses, y ahí ya pasa a 0,2, 0,4 centímetros de talla hasta sus 12 meses de edad corregida. Y perímetro cefálico hasta la semana 48 va a 0,8. Luego 0,5 centímetros por mes. Perímetro cefálico por mes, ¿sí? Podemos ver que hay diferencias por día, semana y mes. Pero es muy importante, a veces en una consulta rápida, si en la tabla podemos poner los gramos, ya saber cómo está creciendo, si hay que corregir la fórmula, hay que adecuar calorías, ¿sí? ¿Y por qué es tan importante hacer esto? No, en general el prematuro tiene todo un crecimiento particular, porque un niño prematuro no es un niño en término, no es que una vez que está de alta es exactamente igual que un niño término, o no es que cuando cumple la semana 40 y podríamos decir que es un recién nacido. Sí, se va a comportar como un recién nacido, pero se diferencia con un niño término, ¿sí? Y siempre vamos a tener la preocupación del bajo peso o el retraso de crecimiento intrauterino, ¿sí? Cuando tenemos este antecedente, tenemos que tener cuidado de no tener un déficit nutricional, que eso va a generar mayor retraso de crecimiento y lo que nos va a llevar a un déficit neurológico. Pero tampoco tenemos que llevar a una sobrenutrición. ¿Por qué? Porque estos niños prematuros los vamos a seguir hasta lo ideal. El programa de seguimiento de prematuro de UNICEF nos dice que lo ideal sería hasta los 6 años. Porque a los 2 años se está viendo que estos niños, pero con antecedentes de retraso y prematurez, a los 2 años están con un percentil 85-90, que le llamamos sobrepeso. Y después, y si no tomamos medidas, pasan a tener obesidad. Y es lo que vemos acá. Si nosotros los sobrenutrimos, y sobre todo que estas calorías tienen que venir de proteínas, no aumentar solamente aceite, aumentar proteínas. Y si aumentamos aceite, lo que va a generar es, sí, aumentamos las calorías, pero hay mayor riesgo de obesidad, insulinoresistencia y síndrome metabólico. Y lo vamos a ver pronto. Ya con 2 años, a veces 2 años y medio, ya tenemos obesidad central, ya tenemos patomegalia, ¿sí? Entonces, hay que lograr el equilibrio de un crecimiento armónico, que es por eso la importancia de la curva de crecimiento. ¿Y cómo lo vamos a alimentar? Lo ideal, leche humana. Que en prematuros extremos sí se puede, pero es entendible también tener un niño internado 3 meses, lo difícil que es sostener esta lactancia, ¿sí? Entonces, vamos a ver que tenemos prematuros, en lo que es para elegir la alimentación, se clasifican en 2 grandes grupos, que es el gráfico que ven. Prematuro es menor a 1.500 gramos, menos de 1.500 gramos al nacer. Lo ideal sería leche materna exclusiva al alta, ¿sí? Fortificada y quizás fórmula prematura si hiciera falta 1 o 2 biberones, ¿sí? Más de 1.500 gramos de peso de nacimiento con fórmula exclusiva o mixta, sí o sí usamos fórmula para prematuro, ¿sí? Hasta la semana 40, y ahí tenemos que percentilar. Prematuros de 1.000 a 1.500 gramos con fórmula exclusiva o mixta, podemos usar fórmula prematuro hasta los 3 meses de edad corregida, y luego fórmula de inicio, que es la de 0 a 6 meses. Prematuros con menos de 1.000 gramos, son los prematuros de muy alto riesgo, los muy extremos, con fórmula exclusiva o mixta. Esta fórmula se va a prolongar o usarse hasta los 6 meses, ¿sí? Porque dijimos, cuanto menor peso, más pequeño, es esperable que se prolongue este déficit nutricional, ¿sí? Tarde en normalizar.
Una vez que tenga a los 6 meses un percentil adecuado, que es lo que dice ahí, pasamos de inicio. Y si tenemos prematuro, independientemente ya del peso de nacimiento y semana, pero con displasia broncopulmonar severa, que estamos hablando de niños que requieren oxígeno y se van a la casa con una mochila de oxígeno, ¿sí? O con desnutrición, vamos a usar fórmula prematuro hasta los 12 meses, según evolución, ¿sí? O sea, no es que la fórmula para prematuro es exclusiva de la NEO o los primeros meses. Ahora, estos ya son los últimos consensos, estoy hablando de 2020-2021, en la cual habilita usar fórmula para prematuro hasta que se corrige el percentil, sería, ¿sí? Acá tenemos otro gráfico que es, de acuerdo al peso de nacimiento, un niño que solo se alimenta con fórmula o predominante, que el 80% es fórmula, nos clasifica que más de 1500 gramos vamos a fórmula y vamos a evaluar en la semana 40 y si está normal, fórmula de inicio. Y si sigue menos un desvío, bueno, fórmula para prematuro. Si este prematuro es de 1000 a 1500 gramos, vamos a evaluar a los 3 meses. Esa es la diferencia. A los 3 meses, si está ya percentil normal, no tiene desvío, podemos darle fórmula de inicio. Y menos de 1000 gramos, evaluamos a los 6 meses. Y de nuevo, si sigue menos 3, fórmula para prematuro y si no, de inicio. O sea que es fundamental la evaluación, fundamental la buena antropometría, en donde yo trabajo en el servicio de seguimiento, tenemos enfermera, toma la medición de peso, talla y perímetro cefálico y lo ideal es lo más exacto posible justamente para ver la evolución. Bueno, ya sabemos que a los 6 meses podríamos estar hablando de fórmula, que deja la fórmula para prematuro, pero si en realidad tiene 6 meses no sería de inicio, sino de continuación. ¿Y qué pasa a los 6 meses de edad corregida? Recordemos, edad corregida, le tengo que adecuar a su prematurez. Ahí viene la alimentación complementaria. Y sí varía un poco con los niños a término. ¿Por qué? Usamos 6 meses de edad corregida y yo, por ejemplo, lo remarco desde los 3 meses de edad cronológica, porque es cultural que la sociedad quiere introducir los alimentos antes de los 6 meses. Imagínense en introducir antes de los 6 meses cronológicos con prematura, le están dando a veces a los 2 meses, y está mal, y a los 6 meses corregido. ¿Por qué? Porque aparte de tener 6 meses, que nos implica una maduración de su sistema digestivo, gastrointestinal, las enzimas, la bilis, también tenemos la maduración del sostén cefálico, que es fundamental, por eso también trabajamos con kinesiólogos, para ver si ya está la maduración del sostén cefálico, porque quizá ya tiene 6 meses y no hay buen sostén, no lo alimentamos todavía. Y en los niños prematuros usamos el método, por así decirlo, tradicional. ¿A qué me refiero? A lo que se le dice método papilla. ¿Por qué tenemos que usar un método tradicional, método papilla? Que existen actualmente, ya hace mucho se usan otros métodos, pero en los prematuros no, porque encima cada más prematuro estuvo mayor tiempo internado en la NEO, entonces es esperable que tenga cierto rechazo a las texturas, cierta dificultad al principio para la deglución de los alimentos diferentes a lo líquido, que sería la alimentación esta. Entonces tenemos que usar papilla, el método tradicional. Estos niños tuvieron quizás hasta 3 meses sonda orogástrica. En prematuro, justamente, pues, estamos hablando de menos de 1000 gramos, no se usa la tradicional naso, sino usan orogástrica. Entonces, al tener en la boca, en la boca, un objeto extraño que es la sonda, cuando al fin le damos de comer es esperable que la rechace. Entonces, con mucho cuidado usamos el método tradicional. Si entre los 6 meses y vuelve a los 7 meses, hacemos una anamnesis y le preguntamos si aceptó todos los alimentos con la papilla, carne, todo lo demás es igual que en otros métodos, ¿sí? Puede comer de todo a partir de los 6 meses, pero con el cuidado de la papilla. Entonces a los 7 meses ya avanzamos sí o sí a otra consistencia, semisólido, porque no nos quedamos con la papilla más de un mes. Y esta es la guía que tenemos que hacer hincapié en los niños, ¿sí? A la familia. Porque nos puede ver, y ahí es el tema de que si lo vemos cada 3 meses, no vuelva con 9 meses y nos diga que sigue con papilla, porque tampoco queremos eso. Queremos que sea un progreso prudente,
pero que sí coma ravioles, que sí coma carne, que sí coma galletas. ¿Por qué remarco estas texturas? Que es el último consejo de la alimentación complementaria, porque son duras, son crocantes, y por haber tenido la sonda quizás no lo aceptan. Entonces es importante ir avanzando en las consistencias y al año de vida se suma la mesa familiar. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Los niños prematuros no son un niño a término, tienen que tener un seguimiento con un equipo multidisciplinario e interdisciplinario. Nosotros, la licencia de nutrición, hablar con la fonodióloga, hablar con la kinesióloga, con servicio social, con pediatría, tener en cuenta las características nutricionales neonatales. Necesitamos el antecedente de las semanas con las que nació, el peso. Lo ideal sería saber cuánto tiempo usó la sonda, cuándo toleró ya todo por vía con sonda, pero dejó la parenteral. Y esto nos implica tener un programa de nutrición de alta en forma individualizada. Cada niño es distinto, distintas semanas, todo. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Dayana, por la información muy clara, muy completa. No sé si tienen alguna duda, algo que quieran consultar. No, quedó muy clara la información que dio la profe Dayana. En el chat ahí anotarse para registrar asistencia, para que les puedan enviar los... Perdón, yo tengo una consulta. Sí. ¿Por qué en el caso de los niños que son prematuros se ve que después tienen problemas en el peso, que son como más gorditos? ¿A qué se debe? Cuanto menor es el peso y las semanas de nacimiento, es como que hay una programación, sale en la bibliografía, de ahorro de energía. Todas las calorías que le ingresa al niño, sí, la ahorra para sobrevivir y crecer, ¿sí? Esta programación para poder sobrevivir del prematuro la mantiene de por vida, ¿sí? Está muy relacionada a lo que se habla mucho ahora de los 1000 días, de la epigenética, ¿sí? Entonces son niños que nacen como programados para ahorrar todas las calorías. Entonces es muy importante que a los 2 años controlar el peso, porque a la vez a los 2 años, socialmente, aunque nosotros le digamos no puede consumir bebidas azucaradas, vos les preguntas y ya lo hace. Entonces es restringir las calorías que no debería estar consumiendo como cualquier otro niño, porque el prematuro sí va a tener sobrepeso más rápido que un niño a término, por esta programación que le queda impregnada de ahorro. Bueno, muchas gracias, muy claro. De nada. Bien, ¿alguna otra pregunta? En el chat no tenemos preguntas. Bien. Parece que no hay más, así que agradecemos a la licenciada Dayana Elizalde, a la licenciada Milagros Avellaneda, por haber participado en este espacio que organiza la Secretaría de Extensión y Asuntos Estudiantiles de la Facultad de Ciencias de la Salud, en conjunto con la Dirección de Servicios Informáticos, como un servicio más para mantener actualizados contenidos y que además están dirigidos a la comunidad en general. Una cosa para destacar de todo lo que ha disertado acá Dayana, es que hay que tener en cuenta que del 1 al 7 de agosto se ha celebrado la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Entonces, en el marco de esta festividad es que se desarrolló este webinar, y cerrar diciendo que la lactancia materna protege a los bebés, a los niños, ¿sí?, de infecciones, y le da la nutrición ideal para que tenga una vida sana, plena. Así que apoyamos plenamente, como institución formadora de recursos humanos, esta iniciativa de la lactancia materna. Si no hay más preguntas, bueno, les agradezco nuevamente y nos encontraremos el próximo miércoles
en otro webinar. Así que quedan todos invitados. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hasta luego.